amigos? Muy buenas noches. Hoy es martes 16 de noviembre de 2021 y tenemos una nueva música de entrada que me hizo sentir acá como en la época, bueno, en esta parte sur de Estados Unidos y country y todo el oeste, ¿verdad? Y muchísimas gracias a mis amigos Víctor Portela y Chelis de Fiat Consultoría. Muchísimas gracias por estar aquí haciendo posible este programa. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando y han compartido bienestar. Y pues bueno, ya se nos fue la mitad de noviembre, ahorita que les dije 16 de noviembre, dije, bueno, pues ya nada más nos quedan unas 7 semanitas para terminar el año. Y pues bueno, aquí muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes, transmitiendo, y hoy tenemos un tema que es controversial muchas veces, pero que me gustaría que pues participemos, que comentemos nuestros puntos de vista, que hagamos lo que se tiene que hacer en esta parte. Y hoy vamos a hablar del liderazgo. Y la pregunta es, ¿y entonces los líderes nacen o se hacen? Y pues bueno, para hablar de liderazgo podemos hay muchos libros, muchos autores. La historia de los líderes desde antaño pues está llena de hombres y mujeres que a lo largo de toda la historia de la humanidad pues sus nombres nos resuenan, ¿no? Y hay líderes, hablando principalmente acá de México, pues bueno, podemos hablar de antes de la llegada de los españoles, de líderes de diferentes pueblos o grupos como los toltecas, los mixtecas, los tlaxcaltecas, los mayas, los aztecas. Y después, pues conforme llegan los españoles, pues como conocemos con la historia, los líderes que nos dieron patria, como Miguel Hidalgo, como Morelos, como Vicente Guerrero, y posteriormente, pues otros líderes como Benito Juárez, toda esta época de transición, ¿verdad? Entre la independencia y después la revolución. Y en la revolución, pues bueno, los líderes del sur, acá en Morelos justamente, Emiliano Zapata, y en el norte Pancho Villa, y en el centro Venustiano Carranza, y no solamente hombres, muchas mujeres también, ¿verdad? Como Leonardo Vicario, o muchas insurgentes, y también todas las que no tienen nombre en la época de la revolución, pero todas las soldaderas que acompañaban a sus hombres, y estaban ahí, como decían, en la bola, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos hablar de liderazgo a nivel país, a nivel internacional, con líderes como Gandhi, líderes como todas estas personalidades que han tenido un desarrollo destacado, un nombre destacado, ¿no? Líderes transformadores en diferentes partes del mundo, como les decía, como Mahatma Gandhi, que es uno de las personas, ¿verdad? Que se me vienen ahorita a la mente. Y pues Nelson Mandela, por ejemplo, es otra persona que yo admiro muchísimo, un líder que a pesar de todos los años que estuvo encarcelado, pues siguió con sus ideales, y finalmente cuando salió fue incluso presidente, ¿verdad?, de este país africano. Entonces, pues bueno, hay muchas personalidades para platicar de liderazgo. Y bueno, pues yo quiero tocar este tema el día de hoy porque, como les decía, es un tema controversial, pero algo que he estado observando, sobre todo en esta época de pandemia, pues es que hay el liderazgo se ha transformado, todos empezamos a sufrir cambios, y pues bueno, la adaptación al cambio es una de las características de los líderes, y de alguna forma todas las personas somos líderes de nuestra vida. Estaba yo leyendo en un libro de Robert Lucier y Christopher Aqua, que dice, el liderazgo es asunto de todos. Y sí es cierto, el liderazgo es asunto de todos, es
es algo que en algún momento nos toca a todos, porque como les decía, desde la visión personal, cada uno de nosotros lideramos nuestra vida. Cada uno de nosotros tomamos día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, las decisiones de lo que queremos hacer en nuestra vida. Como me decía en algún momento, ¿no? En una conferencia que estuve, pues los líderes toman decisiones y decisiones es desde si te despiertas o no te despiertas, te levantas o no te levantas, te bañas o no te bañas, desayunas o no desayunas. Y cosas que pudieran parecer muy simples y cotidianas e intrascendentes, pues eso es lo que va marcando las pautas, ¿no? De lo que cada uno de nosotros decidimos y desarrollamos en nuestras vidas. Entonces, pues bueno, como les decía, estos autores donde dicen el liderazgo es asunto de todos, ellos definen el liderazgo como un proceso en el cual influyen los líderes sobre los sectores y viceversa para lograr los objetivos a través de un cambio. Y pues bueno, qué mejor momento de hablar de cambios ahora que estamos pues ya prácticamente todo el país en semáforo verde, a excepción de Baja California, ¿verdad? Pero pues ya la pandemia está quedando atrás, este regreso a la nueva normalidad nos impulsa a seguir desarrollándonos a nosotros mismos como líderes, ¿verdad? Y pues bueno, hablando de todas estas preguntas de si un líder nace o se hace, eh, también el debate es que sí, o sea, hay personas, hay gente que nace con estas características, que tiene ese carisma, que tiene desde el tono de la voz, que no necesitó tomar cursos de oratoria para ser un orador y que simple y sencillamente por la congruencia que muestra, la gente lo sigue. Entonces, esa parte es sumamente importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos que sí, hay líderes que nacen definitivamente, pero la gran mayoría, pues, se hacen o nos vamos haciendo, ¿no? Si me quiero incluir. Entonces, ¿cómo se hace un líder? Fíjense que estaba yo revisando algún material, ¿no? Que tenía, o que tengo desde hace años de esta parte de liderazgo y algo que me ayudó mucho a visualizar es que justamente los líderes se hacen, pero para hacerse primero hay que ser, ¿no? Primero hay que ser líderes y ser y luego hacer y por último tener, que son estos tres pasos de cómo primero pues existo con lo que yo soy, después con lo que me gusta hacer y desde el lugar donde yo esté haciendo, que puede ser en la sociedad, que puede ser en una empresa o en una organización, denominando por organización, como les decía, empresas o sector público, sector privado, organizaciones, diferentes tipos de ONGs o asociaciones, desde donde yo esté, puedo desarrollar esta parte del liderazgo, ¿no? Entonces, esa parte es muy, muy interesante poder nosotros tomarla, tenerla en cuenta, ¿no? Y pues bueno, primero es el ser, como les decía, luego es el hacer, por último es el tener, que muchas personas se enfocan, ¿no? En el tener y dejan de lado toda la demás parte, que es el ser y el hacer posteriormente, ¿no? Entonces, pues bueno, esta parte es muy, muy interesante de poder mirar también, de poder pues mirar y conocer y reconocer. Y bueno, después, pues para ir hablando un poquito más de qué es el liderazgo, de cómo nos transformamos, de cómo podemos ser el cambio que queremos vivir, pues vamos a hablar de esta parte de las definiciones de líder. ¿Qué es un líder? Y aquí pues me gustaría también que mis amigos que están conectados puedan poner para ellos qué es un líder, nuestros amigos que nos miran tanto desde
la página de Facebook de Angélica Ostoa y la página de Fiat Consultoría. ¿Qué sería para ustedes, ¿no? esta parte de qué es un líder, qué características debe de tener un líder, ahora cómo están cambiando los líderes, ¿no? O cómo ha cambiado o cómo se ha desarrollado el liderazgo. Entonces, pues bueno, en esta parte hay algo importante que quería yo leerles, ¿no? Revisando algún material, como les decía, encontré una frase, una definición de liderazgo de Patrick Moore, que habla también es que me gustó esta definición, como dice, el liderazgo es un proceso de influir audazmente en otros para que vayan más allá de su zona de confort hacia el logro de un objetivo común. Y justamente estaba yo repasando en esta situación de pues lo que es estar en nuestra zona de confort, que muchas veces estamos en lo conocido, en lo que ya pues es lo más cómodo, lo normal, lo que hemos normalizado en nuestras vidas, pero de repente vienen cambios o vienen situaciones como esta pandemia, por ejemplo, que no esperábamos, y vienen procesos de movimiento, y eso hace que nos salgamos de nuestra zona de confort. Entonces, pues bueno, el liderazgo justamente es ese proceso, ¿no? que desarrollan algunas personas para que otros salgan de su zona de confort y lleguen al logro de objetivos comunes, de un objetivo o de varios objetivos comunes. Entonces, en esta parte estaba recordando un video que se llama Te atreves a soñar, que les voy a dejar el link acá abajo después de esta transmisión, porque habla precisamente justo desde la parte personal, cómo hemos dejado de soñar, cómo nos instalamos en nuestra zona de confort, en lo conocido, en lo que no me da miedo, en lo que ya no me hace hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Y nos instalamos aquí. Pero hay algo que nos motiva, algunos, no a todos, pero que nos motiva por seguir desarrollándonos, creciendo, aprendiendo, y entonces eso nos lleva a salir a esta zona de aprendizaje. Y cuando nosotros extendemos esta zona de aprendizaje, y en este video comentado, zona de aprendizaje es cuando conoces países o lugares nuevos, ciudades nuevas, cuando viajas, cuando aprendes idiomas, cuando aprendes algo que tú no sabías hacer, ¿no? o experimentas nuevas situaciones o te enfrentas a nuevos retos. Y esa parte pues te ayuda a salir a tu zona de aprendizaje y de ahí también salir a tu zona crítica, que es cuando de repente, por ejemplo, el liderazgo que cada uno desarrollamos nos impulsa a la mejor a emprender algún proyecto, como puede ser el escribir un libro, por ejemplo, algo que te rete, o algo que puede ser, si yo no sé cocinar, pues aprender a cocinar, no solamente un tipo de cocina, sino a lo mejor repostería y cocina asiática o cocina hindú, qué sé yo, ¿verdad? O también, como les decía, aprender los idiomas, que nos ayuda justamente a tener conexiones neuronales a nivel cerebral. Todos estos retos, toda esa zona, cuando salimos de esa zona crítica, todos esos nuevos retos, pues requieren de capacidades y de un autoliderazgo que vamos desarrollando. Pero bueno, pues también, ¿qué otras cosas podemos ver con el liderazgo? El liderazgo pues tiene una parte de que hay líderes y seguidores, como nos comentan Robert Musil y Christopher Aqua. También hay una parte en donde se influye, ¿no? Influimos, o esa influencia es, como dicen ahí, viceversa, para lograr objetivos a través de un cambio, que pueden ser objetivos personales, objetivos organizacionales, objetivos sociales también, ¿verdad? Y pues bueno, en este proceso del cambio influyen varios factores, entre ellos la parte importante que es el tiempo y las conductas observables, medibles, observables, o los objetivos, ¿verdad? Que se alcancen
y en el transcurso de esta parte, pues esas conductas que se vayan desarrollando o conocimientos que se vayan adquiriendo o fortaleciendo. Y también pues estamos siempre que hablamos de líderes, de desarrollar liderazgo, generalmente estamos trabajando con personas, ¿no? Hay diferentes tipos de negocios en donde se requieren un grupo de líderes que impulsen a las organizaciones, a las empresas, como les decía, también el sector público, ¿no? A todos estos lugares donde se pueda desarrollar ese liderazgo. Y una parte importante y esencial es justo hablar que trabajamos con personas, ¿no? Muchas veces la gente quiere decir, o se autonombra, ¿no? Porque también esta parte de ser líder o de desarrollar líderes se ha prostituido mucho y entonces pues ya todos somos líderes, ¿no? Y qué bueno que todos fuéramos líderes, pero hay ciertas situaciones y características que necesitamos desarrollar, no solamente es decirlas, sino la parte importante es hacerlas, ¿no? Es demostrarlas. Entonces, pues bueno, en esta parte es muy importante que veamos que estamos trabajando con personas, que no nos olvidemos de esto, porque muchas veces se nos olvida, dejamos de ver a las personas eso, ¿no? O sea, necesitamos cambiar esa mirada sobre la persona que yo estoy viendo es una persona que tiene una historia, que tiene seguramente diferentes necesidades, que tiene ideas, que tiene sueños y que tiene habilidades que desarrollar o conocimientos y que pueda contribuir al crecimiento, como te decía, de una sociedad o de una empresa, de una organización. Entonces, justamente algo que es importante es cambiar esta mirada sobre las personas, ¿no? Mirar en el otro, que es un ser humano igual que yo, como les decía, con ideas, con pensamientos, con sueños, con creencias, con una visión y misión. Entonces, bueno, pues centrándonos en esa parte, eh, hablando, digamos, de la parte empresarial, se han hecho estudios y se ha hablado justo de las competencias demandadas en 2020-2021 por las organizaciones. Y una de las principales es que el líder tenga inteligencia emocional, no solamente conocimientos, sino tenga esta parte de la inteligencia emocional, que pueda, como les decía, mirar al otro, empatizar con el otro, ser asertivo, poder comunicarse y pues bueno, tener esta parte de inteligencia emocional. También que pueda resolver problemas complejos. Esa es una parte muy, muy importante, aunado al pensamiento crítico y también, ¿no? En esta resolución de problemas con el pensamiento crítico, que tome decisiones, que sepa tomar decisiones. Además de la creatividad, ¿no? Que sea una de sus herramientas. Ahorita, pues, para toda la reactivación, para muchas empresas, la creatividad, ¿no? En mercadotecnia, en desarrollo de nuevos productos, en innovación, está siendo un pilar fundamental. Igual, también otra competencia que es demandada ahora es esta parte de que un líder sea colaborativo. Durante muchos años la educación en diferentes países se ha centrado en el individualismo y ahora, ¿no? Nos vamos dando cuenta que eso no ha tenido buenos resultados y entonces pues que es necesario regresar otra vez a colaborar todos juntos, a regresar a ser comunidad, ¿no? Como nuestros antiguos, como nuestros abuelos nos dejaron esa enseñanza y ese aprendizaje. Siendo comunidad, podemos hacer más. Esa comunidad organizada, pues bueno, llega a objetivos muy, muy grandes. Y pues bueno, quiero ahorita aprovechar para dar un saludo a todos los que se están conectando. A Job, muchísimas gracias siempre por ayudarme a instalar aquí todas las cosas. Ángeles que nos está viendo, muchísimas gracias Ángeles y por
por la página de Fiat Consultoría. Hay varias personas conectadas, pero no tengo sus nombres, pero también muchísimas gracias por mirarnos desde donde ustedes están y compartir también este programa. Entonces, pues bueno, siguiendo con este tema de liderazgo, como les decía, aunado a todas estas competencias que se demandan, ¿no? De colaboración, de negociación, hay una muy importante, que es la orientación al servicio. Con todos estos cambios, de verdad que es fundamental orientar todas nuestras actividades productivas o profesionales al servicio. Como dicen que el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, el servicio ahora es algo sumamente importante en este regreso a la nueva normalidad, ¿verdad? Y pues bueno, justo acabo yo de tener ahí algunas situaciones, algunas tiendas donde de repente no hay respuesta, ¿no? Preguntas algo y no se puede, o no te contestan. Entonces dices, ¿cómo no te contestan? Y algo a lo que he tenido que recurrir en dos tiendas departamentales, una de autoservicio y otra de estas tiendas donde uno va, compra cosas, es a Facebook, ¿no? Y ahí poner mi queja o la situación. Y bueno, también me pasó hace poco en los laboratorios también, donde no te dan respuesta. No, pues es que no se puede, ¿cómo que no se puede? Si ya estoy aquí o ya esto, bueno, muchas situaciones, ¿no? Que se dan y de repente pues no hay respuesta, no hay un servicio al cliente. Entonces algo que es fundamental también es desarrollar estas actitudes de servicio. Y bueno, esto es lo que a nivel empresa, a nivel organizaciones, son las competencias que ahora son demandadas en estos años después de la pandemia, ¿verdad? Pero bueno, hablando otra vez de, estas son las competencias de los líderes, pero hablando de las características que debe de tener un buen líder, hay un autor que es muy reconocido y que se llama Patrick Mork. Y Patrick Mork también junto con Simon Sinek, eh, hablan de las cualidades o de las características de un buen líder. Y en resumen, les voy a leer aquí algunas, ¿no? Dentro de estas características hablan de la número uno. Un líder, un buen líder debe de tener conciencia de sí mismo, que esta es luego una de las partes y una de las tareas que nos retan. Conciencia de sí mismo, o sea, saber cuáles son mis fortalezas y también saber cuáles son mis debilidades. Eso es estar bien consciente de cuáles son mis alcances, pero también en esa conciencia, algo que es fundamental es saber cuál es mi escala de valores. Yo estoy impresionada de que mucha gente sabe son los valores, me rijo por valores, y cuando les preguntas cuál es tu escala de valores, cuál es tu valor número uno, cuál es el valor que te representa, si tú tuvieras que decir los tres primeros, ¿cuál es el mío? Y de repente se quedan así, ¿no? Y no te saben decir. Entonces, los valores son fundamentales. Un buen líder debe de tener conciencia de cuál es su escala de valores, qué cosas son las que rigen su vida, si es la honestidad, si es la puntualidad, si es la lealtad, si es el amor, si es la empatía, si es el servicio, ¿no? Si es el liderazgo, o sea, ¿qué es lo que te distingue a ti, ¿no? Y además, algo que es fundamental, un líder debe de tener un propósito. Y muchas veces, por ejemplo, en las organizaciones, pues nos vamos porque pues, tengan la misión, la visión. No. ¿Cuál es el propósito real de la organización? ¿Cuál es el propósito real tuyo, de tu ser, de tu persona? Entonces, esa es una parte, como les decía, fundamental dentro de esa conciencia de sí mismo, el tener bien claro cuál es tu propósito en esta vida, cuál es tu propósito,
tu empresa o cuál es tu propósito en el lugar donde tú te desarrolles, en la organización donde tú te desarrolles. Y bueno, esa sería la número 1. La característica número 2 es un buen líder, un excelente líder debe de tener una visión estratégica. Y en esta parte es justamente esa visión, es saber ir hacia adelante. Ahorita, por ejemplo, esa es una parte importantísima. ¿Cómo se están moviendo los mercados? ¿Qué negocios son los que van a seguir repuntando? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? ¿Cuáles son los nuevos objetivos que hay que perseguir? Entonces, eso es importantísimo en un líder. Saber desarrollar o saber tener esta visión estratégica y ser estratégico, desarrollar estrategia. También otra de las características, la número 3, es que un líder necesita ser audaz. No quedarnos con miedo en el silloncito o planeando, ¿no? Como los opilantes planeando. No, un líder necesita ser audaz, aprender o saber tomar riesgos. Y también algo bien importante, saber qué se debe de hacer y saber qué no se debe de hacer. Y muchas veces esta parte de la audacia, pues no necesita ser algo que te dé la edad, ¿no? Porque hay líderes jóvenes de organizaciones, de empresas que han tenido retos y que se lanzan y son audaces. ¿Por qué? Porque saben tomar esos riesgos. Y enfrentan también situaciones que pueden ser incómodas, que pueden ser de retos, y resuelven conflictos. Esa es una parte también importantísima dentro de la audacia. También saludos para Laura Montes, que me está diciendo saludos y bendiciones, prima, igualmente. Te mando besos y abrazos hasta donde estés. Y bueno, hablando de la audacia, como les decía, esta parte de resolución de conflictos es importantísima, porque, bueno, estoy vinculado también con la comunicación, lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, la característica número 4 es justamente ser un excelente comunicador, que eso de verdad, ¿cómo cuesta? Porque entre lo que digo, entre lo que entiendes, entre todas las variables o situaciones que pueden influir, pues bueno, ese es muchas veces un reto. La comunicación es un reto. Y entonces hay que saber comunicar, ¿no? Efectivamente, eficientemente, con convicción, con pasión y con sinceridad, respeto y honestidad. Entonces, todo esto es importantísimo en un líder, saber comunicar y saber también utilizar los diferentes canales de comunicación. Yo me sorprendo como ahora, pues ya todo es por WhatsApp, ¿no? Todo quieren que sea por WhatsApp, y pues no, hay diferentes canales, ¿no? Con algunas organizaciones o cuando tú estás en algunos lugares, pues bueno, sí, hay que utilizar un correo electrónico o muchas veces pues vas y te presentas en vivo, es la situación presente, o ahora podemos también, con la pandemia aprendimos, ¿no? Muchos tuvimos que aprender a utilizar diferentes herramientas, que es Zoom, que es Meet, que es Teams, no sé, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son todos los canales, o como les decía, ¿no? Yo para solucionar, si llamo y no me toman la llamada, si escribo por WhatsApp y tampoco me contestan, pues ahora donde me he ido es a Facebook o a Instagram, y ahí pues te responden así, ¿verdad? Entonces, buscar esos canales o utilizar esos canales de comunicación es fundamental. Bueno, pues aquí tenemos ruido de fondo con estos gatijos que tengo aquí que también quieren participar. Pues bueno, comunicarse de alguna forma. Dentro de esta comunicación básica, algo que un líder debe de saber hacer es repetir la información o repetir en las diferentes audiencias o en los diferentes grupos el número de veces que sea necesario, sin cansarse, sin impacientarse, sin desesperarse o enojarse. Es justamente repetir
saber también responder a los cuestionamientos y también saber cuestionar. Y esencial en la comunicación, el saber escuchar. Como decían, ¿no? Tenemos una boca, pero tenemos dos oídos. Y entonces esto es lo que nos hace reflexionar la importancia de la buena escucha. Entonces, un líder que es un excelente comunicador sabe escuchar. Y bueno, la quinta característica es que sea influyente, es decir, que sabe inspirar, sabe impulsar a la gente según su visión, sabe motivarla de acuerdo a lo que cada uno de ellos quiere, desea, sueña. Entonces, justamente, esta es otra característica esencial, ¿no? La número 5, de ser influir, saber influir en las personas. Y bueno, la característica número 6 es la, como les decía, uno de los valores, ¿no? Es ser íntegro. Yo digo algo, lo hago, ¿no? Lo que digo, lo hago, y no solamente lo verbalizo, ¿no? Sino se ve manifestado en una conducta. Esto es, soy congruente. Y dentro de esta parte de integridad es, un líder sabe, ¿no? Reconocer las cosas que aporta, pero también, importantísimo, reconoce el trabajo de las demás personas que están en su equipo. Entonces, eso es algo esencial, ¿verdad? Porque muchas veces, sobre todo en las empresas o no necesariamente en las empresas, también ahí se me fue ahorita, cuando trabajamos en el sector privado, en el sector público, en organizaciones del sector público, de repente, ¿no? Alguien tiene la idea, pero pues alguien más la presenta y se la adueña, y pues entonces ahí ya no se reconoce el trabajo, las ideas o la creatividad de los colaboradores, de las personas que están en nuestros equipos, ¿verdad? Entonces eso es fundamental también, el ser íntegro y reconocer las ideas, el trabajo y las aportaciones de los demás. Otra característica fundamental de los líderes, que hay muchos que se dicen líderes, pero que les falta ser un líder, necesita saber, como les decía, qué puede ser y qué no puede ser. Decir, algo que es fundamental es cuando yo conozco mis limitaciones como líder y sé que no puedo hacer, qué cosas no, pues algo que es importantísimo y para eso se necesita humildad es saber. Yo veo en algunas organizaciones como no piden lo que necesitan, incluso a veces no piden hasta hacer las cosas. Entonces esta parte de no saber pedir, pues habla, ¿no? De la falta de humildad. Y la otra también es cuando cometemos un error o cuando hacemos algo que no se debió de haber hecho, pues saber decir, lo lamento, lo siento, disculparse y aceptar, ¿no? Ese error y enfrentar las consecuencias de ese error. Eso es la humildad. Entonces, la característica número 7, la humildad. También un buen líder, como característica 8, debe de ser empático, saber ser empático. Y esto es, ¿qué es ser empático? Pues estar consciente de los sentimientos de los demás, por eso hablábamos dentro de las competencias de esta parte de los temas de inteligencia emocional, ¿no? Porque esa es la parte de yo sé lo que siento como líder, pero también tengo esta parte de empatía para ser conscientes, o sea, ser consciente de los sentimientos de cada uno de los colaboradores o de los integrantes de la organización o del grupo del equipo. Entonces, esa parte de la empatía también es un reto que necesitamos desarrollar. Y como les decía, esta parte de
ser empáticos y de ser asertivos también es fundamental. Otra característica de los buenos líderes, de los líderes exitosos, es saber delegar. Esta parte de saber delegar se dice muy fácilmente, pero realmente es soltar y tenerle confianza. O sea, delegar es, yo te digo que se tiene que hacer, te doy la autonomía para que tú elijas cómo hacerlo, para que desarrolles una estrategia, y no estoy, ¿no? Así como los jefes, y Jessica esto, y Jessica que yo, y ya no sé qué, y no sé cuántos, no. Suelto y te dejo a ti. Corro el riesgo, ¿no? De que a lo mejor algo pueda salir mal, pero ¿qué tal si sale bien? Y además te permito que tú te hagas cargo, que también empieces a sentir lo que es esa responsabilidad y lo que es que tú aprendas, ¿no? Aprendas las cosas que tienes que aprender. Pero un buen líder te forma, te da tips, te apoya, está ahí a tu lado, te enseña, te enseña. Dice Isabel Montaño, complicado, no supe qué de todo lo que acabo de decir, dices que es complicado. Y pues bueno, Isabel Montaño es una líder, ¿no? Una mujer que mis respetos porque ha formado grupos de networkers y de empresarias y siempre anda buscando hacer estas conexiones, ¿verdad? Apoyando a los que no sabemos para tener referencias de quienes sí saben hacer cosas que nosotros no sabemos y poder apoyarnos. Entonces ella forma también líderes, va formando líderes y compartiendo conocimientos. Gracias, Isa, por estar aquí. Y también mi mamá, Guadalupe Montes, dice tema muy interesante. Abrazos. Gracias, mamita, te mando besos y abrazos. María de los Ángeles Razo también nos dice buenas noches, igual buenas noches, María de los Ángeles. Y pues bueno, nos quedamos en la característica 9, la 10. Un líder es curioso, un líder nunca deja de aprender, busca crecer, busca nuevos textos que leer, escucha podcast, se informa, lee, aprende y siempre, siempre, siempre está invirtiendo en su formación. Eso es un líder exitoso, no se queda nada más ahí con lo que ya es conocido, busca aprender nuevas cosas, escuchar, y si no es algo que me convenza del todo, pues buscar estas nuevas aprendizajes o enseñanzas. Entonces, un líder es curioso por naturaleza, ¿verdad? Y pues bueno, si de repente hace algo y fracasa en eso, pues no es fracaso, es aprendizaje, justamente. Los líderes dicen, ¿no? En el fracaso, en el error, es justo la mejor forma de crecer y de aprender. Y la característica número 11, desarrolla a su gente, como dije, si él está en constante crecimiento, es curioso, busca nuevas formas de conocer, de aprender, obviamente, pues que eso también lo va a hacer, los va a desarrollar, los va a motivar a que busquen, a que estudien, a que sigan creciendo, a que se informen, a que aprendan nuevas cosas y los retan, los desafía, les pregunta. Entonces, justo un buen líder en esta parte de desarrollar a su gente hace que se muevan de su zona de confort a su zona de aprendizaje, ¿no? Y a la zona crítica en donde, wow, que se pueden pasar muchas cosas buenas. Y por último, la característica 12, la que muchas veces es la más complicada, es seguro de sí mismo, ¿no? Sabe cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles y sobre todo muestra esa seguridad en la toma de decisiones. Y en la toma de decisiones basada en sus experiencias, en sus conocimientos, en sus competencias, en todo lo que es y sobre todo también en la experiencia. Y bueno, yo he conocido muchas personas que son de repente así lumbreras y dicen, es que no me la creo. Entonces ahí es cuando hay que decir, pues créete,
cree todo lo que eres, ¿no? Con humildad, siendo empático, pero cree en todas esas fortalezas que tú tienes. Y pues bueno, este es el resumen, el breve resumen de las 12 características de un buen líder. Digo, diferentes autores, hay muchos tipos de liderazgos, hay otras características que otros más suman, ¿no? Pero pues el día de hoy esto fue lo que hemos preparado en este programa En Conciencia para que cada uno de nosotros sepamos qué cosas necesitamos para desarrollar un liderazgo y que continuemos siempre siendo líderes de nuestra vida en primera instancia y después participando en la formación de líderes, ¿no? Quienes son padres con sus hijos, quienes son profesores en las escuelas, quienes de repente nos gusta transmitir y compartir, pues también con las personas que nos escuchan y, eh, y también que participemos activamente desarrollando liderazgo en el país. Entonces, eso es lo que también este México necesita. Nuevos líderes y de eso todos somos responsables. Es algo que nos toca a todos, ¿no? Como decían estos primeros autores que les dije, Robert Lucier y Christopher Aqua, el liderazgo es asunto de todos. Sí, señores y señoras, el liderazgo es asunto de todos y en México necesitamos impulsar este liderazgo. Entonces, pues rápidamente se ha ido la sesión, la transmisión, pues a mí no me resta más que agradecerles a todos nuestros amigos que nos escuchan, que comparten los programas. Muchísimas gracias quienes están escuchando la transmisión, quienes la escucharán. Muchísimas gracias también a nuestros amigos de FIEP Consultoría que nos miran desde este canal y pues estamos o estaremos aquí al servicio para el próximo martes, todos los martes de 8 a 9, en su programa En Conciencia. Muchísimas gracias y bonita noche.